La Biblia, manual de manipulación. Spinoza desnuda el truco celestial. ¿Qué pasaría si te dijera que el libro más sagrado de Occidente ha sido utilizado como una herramienta de control durante siglos? ¿Y si existiera un hombre que, hace casi 400 años, tuvo el valor de desenmascarar este elaborado sistema de manipulación? En el Ámsterdam del siglo XVII, mientras Europa ardía en guerras religiosas y la Inquisición aún perseguía a los librepensadores, un joven filósofo judío se atrevió a hacer la pregunta prohibida: ¿qué ocurriría si leyéramos la Biblia con los ojos de la razón y no con los del miedo? Su nombre era Baruch Spinoza y su atrevimiento le costó todo: su comunidad, su seguridad, incluso su derecho a hablar con quienes había considerado familia. Excomulgado a los 23 años mediante el cherem, la maldición más severa del judaísmo, Spinoza se convirtió en un fantasma en vida para su comunidad. Pero este ostracismo, lejos de silenciarlo, le otorgó una libertad sin precedentes. Mientras pulía lentes para ganarse la vida en su modesto taller de La Haya, Spinoza afilaba también las herramientas intelectuales que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la religión, la política y la libertad humana. El resultado fue el Tratado Teológico Político, una obra tan explosiva que tuvo que publicarse anónimamente y con falso pie de imprenta. ¿Qué verdades contenía este libro que tanto aterrorizaron a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo tan peligrosamente revolucionarias hoy? Bienvenidos a un viaje al corazón del pensamiento más subversivo del siglo XVII, donde descubriremos cómo un hombre solitario desafió el monopolio de la interpretación bíblica y expuso los mecanismos mediante los cuales la superstición y el miedo han sido utilizados para domesticar sociedades enteras. La excomunión del genio. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser borrado de la existencia mientras aún vives? ¿Qué significa que tu comunidad entera finja que has muerto? ¿Que tus amigos crucen la calle para no saludarte? ¿Que tu propia familia te niegue? Ámsterdam, 27 de julio de 1656. El sol de verano calienta la sinagoga portuguesa mientras los fieles se reúnen para un evento extraordinario. Las velas negras están encendidas. El shofar, el cuerno de carnero utilizado en las ceremonias más solemnes, resuena con un lamento prolongado. Los rollos de la Torá han sido extraídos del arca. La congregación contiene el aliento mientras el rabino principal lee la sentencia. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y desterramos a Baruch de Spinoza. Sea maldito durante el día y maldito durante la noche. Maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito cuando sale y maldito cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea ningún texto hecho o escrito por él. ¿Qué crimen tan terrible había cometido este joven de apenas 23 años? Nacido en 1632, en el seno de una familia de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición ibérica, Baruch había recibido una educación religiosa tradicional. Sin embargo, su mente inquieta pronto lo llevó más allá de los límites del Talmud. Estudió latín con un librepensador cristiano, Frans van den Enden, lo que le abrió las puertas a la filosofía clásica y renacentista. Devoró a Descartes, cuyo método de duda sistemática aplicó al texto que su comunidad consideraba sagrado e incuestionable: la Biblia. ¿Es posible que Moisés no escribiera todo el Pentateuco? ¿Cómo podría haber narrado su propia muerte? ¿No resulta extraño que un texto supuestamente dictado por un Dios perfecto contenga contradicciones? ¿No es sospechoso que tantos pasajes bíblicos parezcan justificar precisamente el poder de quienes los interpretan?
Estas preguntas, que hoy nos pueden parecer inofensivas, eran dinamita pura en el siglo XVII. La comunidad judía de Ámsterdam, formada en gran parte por descendientes de marranos judíos convertidos forzosamente al cristianismo en la península ibérica, vivía en un delicado equilibrio con las autoridades cristianas holandesas. La tolerancia de la que gozaban era frágil y condicional. Un escándalo religioso podría poner en peligro a toda la comunidad. Además, muchos de estos judíos habían sufrido personalmente la persecución de la Inquisición. Habían visto a familiares torturados o quemados en la hoguera por el crimen de practicar secretamente su fe ancestral. Habían abandonado sus hogares y fortunas para poder vivir abiertamente como judíos en Ámsterdam. Para ellos, la fe no era un ejercicio intelectual, era una cuestión de vida o muerte, de identidad y supervivencia. ¿Podemos entonces culparlos por reaccionar con tanto miedo y furia ante las ideas de Spinoza? ¿No estaban simplemente protegiendo lo único que les quedaba después de haberlo perdido todo? El joven Baruch no se retractó, aceptó su destino con una serenidad que desconcertó a sus jueces. Según cuenta la leyenda, al salir de la sinagoga tras escuchar su sentencia, solo dijo: «Esto me fuerza a nada que no hubiera hecho por mi propia voluntad». Cambió su nombre hebreo Baruch, bendito, por su equivalente latino Benedictus, simbolizando su ruptura con la tradición judía y su entrada en el mundo más amplio del pensamiento europeo. Se instaló primero en las afueras de Ámsterdam, luego en Rijnsburg y finalmente en La Haya. Para mantenerse económicamente, aprendió el oficio de pulidor de lentes ópticas, una elección que parece simbólica. El hombre que invitaba a ver el mundo con mayor claridad se ganaba la vida mejorando la visión física de sus contemporáneos. Pero ¿qué efecto tuvo este rechazo absoluto en su visión del mundo? ¿Cómo moldea el pensamiento de un filósofo el haber sido declarado muerto en vida por su propia comunidad? La excomunión no quebró a Spinoza, lo liberó. Al perderlo todo, comunidad, religión, posición social, ganó algo invaluable, una independencia intelectual sin precedentes. Desde esta posición única de observador externo, Spinoza pudo ver lo que quienes estaban inmersos en tradiciones religiosas no podían percibir: los mecanismos psicológicos y políticos mediante los cuales la religión organizada controlaba el pensamiento y el comportamiento de pueblos enteros. El Dios de Spinoza, veces, el Dios bíblico. ¿Qué ocurriría si el Dios en el que crees no fuera más que un reflejo magnificado de tus propios miedos y deseos? ¿Y si la imagen de una deidad antropomórfica que premia, castiga, se enfurece y se arrepiente fuera simplemente una proyección psicológica creada para dar sentido a un universo que no lo tiene? Estas son las preguntas incendiarias que Spinoza lanza en el Tratado Teológico Político y desarrolla más extensamente en su obra maestra póstuma, La Ética. Su visión de Dios constituye quizás la ruptura más radical con la tradición religiosa occidental jamás articulada. ¿Quién es entonces el Dios de Spinoza? En sus propias palabras, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para el filósofo, Dios no es un ser personal que existe fuera del mundo, que lo crea por un acto de voluntad, que interviene en él caprichosamente a través de milagros y que juzga a los humanos después de la muerte. Dios es la sustancia infinita que constituye toda la realidad, que se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales nosotros solo podemos percibir dos: la extensión, la materia y el pensamiento. ¿Ves lo revolucionario de esta idea? El Dios de Spinoza no es un monarca celestial, sino la totalidad de lo que existe, operando según leyes necesarias e inmutables. No es un ser separado de la naturaleza, sino la naturaleza misma, entendida en su dimensión más profunda. No es un juez que premia o castiga, sino el orden causal infinito del universo. Este Dios, naturaleza, no tiene voluntad ni entendimiento en el sentido humano. No actúa por fines o propósitos. No crea el mundo como un artesano crea un objeto, sino que el mundo es una expresión necesaria de su naturaleza infinita. ¿No es esto una forma de ateísmo?
Muchos lo acusaron de ello, pero Spinoza siempre rechazó esa etiqueta. Para él, negar a Dios sería negar la realidad misma. Su visión es más bien un panteísmo radical. Dios está en todo y todo está en Dios. ¿Qué queda entonces del Dios bíblico que habla desde la zarza ardiente, que se enfurece contra los egipcios, que se arrepiente de haber creado a la humanidad, que elige a un pueblo sobre otros? Para Spinoza, estas son meras antropomorfizaciones, productos de la imaginación humana que proyecta sus propias características sobre el cosmos. El Dios que se enfurece o se arrepiente no puede ser el Dios infinito y perfecto que la razón descubre. ¿Cómo podría un ser perfecto e inmutable experimentar emociones como la ira o el arrepentimiento?, se pregunta Spinoza. ¿Cómo podría un ser eterno e infinito actuar con propósitos y fines como si le faltara algo? ¿No son estas características propias de seres limitados e imperfectos como nosotros? Con igual rigor, Spinoza desmonta la noción de milagro que resulta tan central para las religiones reveladas. ¿Qué es un milagro sino una suspensión de las leyes naturales? Pero si Dios es la naturaleza misma y las leyes naturales son expresión de su esencia eterna, ¿cómo podría Dios contradecirse a sí mismo violando sus propias leyes? Si algo parece contradecir las leyes conocidas de la naturaleza, argumenta Spinoza, no es porque Dios haya suspendido dichas leyes, sino porque nuestro conocimiento de ellas es aún imperfecto. Los milagros, escribe con audacia, lejos de demostrar la existencia de Dios, nos harían dudar de ella. Un Dios que necesita recurrir a intervenciones especiales para lograr sus fines sería un Dios imperfecto, incapaz de establecer desde el principio un orden natural adecuado a sus propósitos. ¿Y qué hay de la profecía, ese otro pilar de las religiones reveladas? Para las tradiciones abrahámicas, los profetas son mensajeros directos de Dios, intermediarios privilegiados entre lo divino y lo humano. Su autoridad deriva precisamente de este contacto especial con la divinidad. Spinoza, sin embargo, reinterpreta radicalmente la naturaleza de la profecía. Para él, los profetas no fueron receptores pasivos de mensajes divinos sobrenaturales, sino personas con una imaginación excepcionalmente vívida y un agudo sentido moral. Sus visiones no son comunicaciones directas de Dios, sino productos de su imaginación, moldeados por el lenguaje, la cultura y los conocimientos de su época. Si hablaban de Dios como un rey sentado en un trono celestial, no era porque hubieran visto realmente tal cosa, sino porque utilizaban imágenes comprensibles para sus contemporáneos. ¿No explica esto por qué las profecías bíblicas están llenas de imágenes antropomórficas y metáforas propias de las culturas antiguas? ¿No aclara por qué los profetas, supuestamente conectados al mismo Dios eterno, ofrecen visiones tan diferentes y a veces contradictorias? La verdadera revelación, sugiere Spinoza, no consiste en visiones sobrenaturales, sino en la comprensión racional de verdades eternas accesibles a cualquier ser humano que ejercite adecuadamente su razón. La profecía tradicional pertenece a un nivel inferior de conocimiento, basado en la imaginación y, por tanto, sujeto a error y confusión. El conocimiento racional, en cambio, nos ofrece verdades claras y distintas sobre la naturaleza de Dios, naturaleza y nuestro lugar en el orden cósmico. La Biblia como documento histórico. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Esta pregunta, que hoy nos parece legítima y necesaria, era prácticamente impensable en la Europa del siglo XVII. Para judíos y cristianos, los textos sagrados habían sido inspirados directamente por Dios, ya fuera mediante dictado directo, como se creía para la Torá, o a través de la inspiración divina, como se sostenía para el resto de los textos. Spinoza, sin embargo, se atrevió a aplicar a la Biblia el mismo método crítico e histórico que aplicaríamos a cualquier documento antiguo. El resultado fue explosivo. La primera crítica sistemática de la Biblia en la historia occidental,
un análisis que anticipa en 2 siglos los métodos de la moderna exégesis bíblica. ¿Cómo procedió Spinoza? Su método, revolucionario para la época, resulta sorprendentemente moderno. Primero, estableció un principio fundamental: la Biblia debe explicarse por sí misma. En lugar de imponer interpretaciones teológicas preconcebidas, debemos estudiar el texto en sus propios términos, analizando su lenguaje, estructura y contradicciones internas. Segundo, contextualizó históricamente los textos bíblicos. Spinoza insistió en que, para entender adecuadamente la Biblia, debemos conocer las circunstancias históricas en que fue escrita, la lengua original de cada libro, las costumbres de los pueblos involucrados y los propósitos de sus autores. Aplicando estos principios, Spinoza llegó a conclusiones que escandalizaron a sus contemporáneos. ¿El Pentateuco escrito por Moisés? Imposible, demuestra el filósofo. Estos textos contienen numerosos anacronismos, referencias a lugares y eventos posteriores a la época de Moisés. Utilizan la tercera persona para referirse a Moisés, y lo más revelador, narran su propia muerte y los eventos posteriores a ella. Pero si Moisés no escribió estos textos fundamentales, ¿quién lo hizo? Spinoza sugiere que el Pentateuco, así como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, fueron compilados mucho después, probablemente por Esdras, basándose en fuentes diversas y fragmentarias. No constituyen una narración uniforme y coherente, sino un collage de tradiciones, algunas contradictorias entre sí, unificadas posteriormente con fines políticos y religiosos. ¿Y qué hay de los profetas? Spinoza argumenta que sus libros tampoco son obra de un solo autor, ni fueron escritos de una sola vez. Representan compilaciones realizadas por discípulos o seguidores, a veces siglos después de la muerte del profeta en cuestión, y contienen adiciones, interpretaciones y reorganizaciones posteriores. No resulta extraño, por ejemplo, que el libro de Isaías parezca reflejar situaciones históricas separadas por más de 2 siglos, o que Daniel prediga con asombrosa precisión eventos históricos hasta la época de Antíoco IV Epífanes, siglo II a.C., pero se vuelva vago y simbólico al referirse a periodos posteriores. Para Spinoza, la explicación es simple. El libro de Daniel, lejos de ser una profecía del siglo VI a.C., fue compuesto durante la revuelta macabea, cuando los eventos predichos ya habían ocurrido. Esta crítica histórica no se limita a cuestionar la autoría tradicional de los textos bíblicos. Spinoza va más allá, señalando contradicciones, duplicaciones y variaciones estilísticas que sugieren diferentes fuentes y tradiciones. ¿Por qué el Génesis ofrece 2 relatos diferentes de la creación? ¿Por qué hay 2 versiones contradictorias del diluvio intercaladas? ¿Por qué Dios aparece con nombres diferentes, Elohim, Yahvé, en diferentes pasajes? La respuesta de Spinoza anticipa la moderna hipótesis documentaria. El Pentateuco está compuesto por textos provenientes de diferentes tradiciones, escritos en diferentes épocas y con diferentes perspectivas teológicas, combinados posteriormente por uno o varios editores. Pero, ¿cuál fue el propósito de esta compilación? Aquí llegamos al aspecto más políticamente subversivo del análisis spinoziano. Para él, la redacción final de la Biblia hebrea tuvo un propósito fundamentalmente político: justificar y legitimar ciertas estructuras de poder en la sociedad judía post-exílica. Los textos fueron seleccionados, editados y canonizados no por su valor histórico o filosófico, sino por su utilidad para consolidar el poder de las élites sacerdotales y políticas. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta idea? Spinoza sugiere que los textos que millones de personas veneraban como palabra directa de Dios eran en realidad documentos humanos, demasiado humanos, productos de circunstancias históricas específicas y utilizados como instrumentos de control social y político. Esto no significa que Spinoza considerara la Biblia como una simple herramienta de manipulación. Reconocía su valor como repositorio de sabiduría moral y como testimonio histórico de la evolución religiosa del pueblo hebreo.
pero insistía en que debía ser leída críticamente, distinguiendo entre su núcleo ético universal, el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y sus elementos contingentes, históricos y políticos. ¿Qué queda de la Biblia después de este análisis histórico crítico? Pierde todo su valor como texto sagrado. Para Spinoza, la verdadera sacralidad de la Biblia no reside en su origen supuestamente sobrenatural, sino en su capacidad para promover la justicia y la caridad. Aquellos pasajes que fomentan el amor al prójimo, la paz y la justicia siguen siendo válidos y valiosos, no porque sean mandatos divinos externos, sino porque concuerdan con lo que la razón nos muestra como bueno y verdadero. Superstición y miedo, las herramientas del control. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas, a lo largo de la historia, han estado dispuestas a seguir ciegamente a líderes religiosos, incluso cuando sus mandatos contradecían la razón o el sentido común? ¿Qué fuerza psicológica tan poderosa puede hacer que seres racionales acepten lo irracional, que personas libres abracen su propia servidumbre? Para Spinoza, la respuesta es clara y devastadora: el miedo. Este es el punto arquimédico sobre el que se construye todo su análisis psicológico de la religión organizada. Y no cualquier miedo, sino el más primario y desestabilizador. El miedo a lo desconocido, a las fuerzas incontrolables que nos rodean y amenazan con destruirnos. Los hombres no estarían sometidos a ninguna superstición si hubieran podido gobernar todas sus circunstancias mediante reglas fijas, o si la fortuna les fuera siempre favorable, escribe en el prefacio del Tratado Teológico Político. Pero como frecuentemente se encuentran en tan difícil situación que no pueden seguir ninguna norma segura, y como el deseo desmedido de los bienes inciertos de la fortuna que anhelan sin mesura les hace fluctuar miserablemente entre la esperanza y el miedo, su ánimo está naturalmente inclinado a la credulidad. ¿No resulta esto inquietantemente familiar? Cuando la naturaleza desata sus furias, terremotos, tormentas, epidemias, cuando la vida nos enfrenta a pérdidas inexplicables o a sufrimientos inmerecidos, nuestro cerebro busca desesperadamente patrones, explicaciones, sentido. Ante estas situaciones límite, la razón parece insuficiente y es entonces cuando la superstición encuentra terreno fértil. ¿Pero qué es exactamente la superstición para Spinoza? No es simplemente una creencia falsa sobre el mundo, sino un complejo mecanismo psicológico que nos lleva a atribuir intenciones y propósitos a eventos puramente naturales. Es la tendencia a ver la mano de un agente personal, un dios, un demonio, un espíritu, detrás de cada evento significativo, especialmente los adversos. El problema, señala el filósofo, es que esta tendencia natural y comprensible ha sido históricamente explotada por quienes buscan poder sobre los demás. Las élites religiosas, en lugar de ayudar a las personas a superar sus miedos irracionales mediante la comprensión racional del mundo, han fomentado y manipulado esos miedos para garantizar su posición de privilegio como intermediarios entre los humanos temerosos y las fuerzas divinas supuestamente amenazantes. ¿No vemos esto claramente en la construcción del concepto de castigo divino? Cuando un desastre natural golpea a una comunidad, el sacerdote o el profeta se apresura a interpretarlo como el castigo de un Dios enojado por alguna transgresión moral. La solución, convenientemente, radica en seguir más estrictamente los mandatos religiosos interpretados por ese mismo sacerdote o profeta. El ciclo se perpetúa. Miedo, interpretación religiosa del miedo, obediencia a los intérpretes, nuevo miedo. De esta manera, escribe Spinoza, la masa cree ferviente que agrada a los dioses cuando sus gobernantes, inventores de la religión, interpretan los hechos según su propio ingenio. Y añade,
Por este motivo, en todas partes los sacerdotes han tenido el máximo cuidado, ya que este es su mejor medio de conservar su imperio, de que los hombres recibieran sus invenciones como artículos de fe y les prestaran una adhesión semejante a la que prestan a Dios. Pero ¿cómo funciona exactamente este mecanismo de control? Spinoza identifica un ciclo perverso que se retroalimenta. La ignorancia genera miedo, el miedo alimenta la superstición refuerza la obediencia a las autoridades religiosas. Estas autoridades mantienen deliberadamente la ignorancia para preservar su poder, y así el círculo vicioso se completa y perpetúa. La manipulación más eficaz, señala el filósofo holandés, es aquella que convierte el miedo externo en interno. No solo se teme al castigo divino en forma de calamidades naturales o sociales, sino que se instala en la conciencia del creyente un vigilante interno, un juez implacable que observa cada pensamiento y deseo. La genialidad perversa de este sistema es que ya no requiere coerción externa constante. El sujeto se convierte en su propio carcelero. ¿No es esto más eficaz que cualquier sistema de vigilancia física? ¿No es más económico y duradero que mantener un aparato represivo visible? El creyente supersticioso vive aterrorizado no solo por lo que hace, sino por lo que piensa, por lo que desea en su fuero interno. La transgresión ya no requiere acción externa. El mero pensamiento heterodoxo se convierte en fuente de culpa y miedo. Para reforzar esta maquinaria de control, las religiones organizadas suelen crear categorías binarias de elegidos y condenados, de puros e impuros, de fieles e infieles. Esta división maniquea cumple múltiples funciones políticas. Por un lado, genera cohesión grupal mediante la identificación de un otro amenazante. Por otro, simplifica la realidad moral compleja en categorías rígidas y manejables. Finalmente, justifica la persecución y el sometimiento de quienes cuestionan el orden establecido. Los teólogos, sentencia Spinoza, se han preocupado más de encontrar la manera de forzar sus invenciones y antojos a partir de los libros sagrados que de descubrir el verdadero sentido de estos. Y continúa. Nunca han admirado menos la luz divina que cuando más visible ha estado. La consecuencia más devastadora de este sistema, según Spinoza, es la atrofia del pensamiento crítico. Al castigar severamente cualquier cuestionamiento de los dogmas establecidos, al premiar la obediencia ciega por encima de la comprensión racional, las religiones supersticiosas crean sujetos incapaces de pensar por sí mismos. El potencial humano para la libertad y el conocimiento queda así mutilado en beneficio de unos pocos. ¿No te resulta paradójico que las instituciones que dicen velar por nuestra salvación sean, según Spinoza, las que más nos alejan de nuestra verdadera libertad? No es sorprendente que aquellos que se presentan como guías espirituales sean, en esta lectura, los principales obstáculos para el desarrollo pleno de nuestro potencial humano: profetas y reyes. La alianza del poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a lo largo de la historia, el poder político y el religioso han estado tan íntimamente entrelazados? ¿Por qué los reyes necesitaban la bendición de los sacerdotes? ¿Y por qué estos últimos requerían la protección de los primeros? ¿Es esta alianza una coincidencia histórica o responde a una lógica profunda del ejercicio del poder? Para Spinoza, la relación entre poder religioso y político no solo es histórica, sino estructural. Su análisis del antiguo Estado hebreo en el Tratado Teológico Político ofrece una de las primeras anatomías de la teocracia como sistema político, revelando los mecanismos mediante los cuales religión y poder se refuerzan mutuamente. La figura del profeta resulta central en este análisis. En la tradición bíblica, el profeta se presenta como un mensajero directo de la voluntad divina,
un intermediario privilegiado entre Dios y el pueblo. Sin embargo, Spinoza revela la función política fundamental de esta figura. El profeta es quien legitima o desafía el poder del rey, dependiendo de si éste se somete o no a la interpretación sacerdotal de la ley divina. ¿No resulta revelador el ciclo que se repite a lo largo de los libros históricos de la Biblia? Un rey se desvía de los mandatos sacerdotales, un profeta anuncia la ira divina, desastres militares o naturales confirman la predicción profética, un nuevo rey más dócil a los sacerdotes restaura la alianza con Dios y la prosperidad regresa. Este patrón narrativo no es casual, constituye la infraestructura ideológica del control teocrático. El pueblo israelita, escribe Spinoza, no estaba tan sometido a sus reyes como a Dios mismo en su imperio terrenal. Y continúa. Quienes ejercían el poder estatal eran simplemente intérpretes y administradores de este imperio de Dios. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los reyes hebreos, al menos idealmente, no poseían soberanía plena, sino que estaban subordinados a la ley divina, tal como la interpretaban los sacerdotes y profetas. Esta disposición garantizaba un equilibrio de poder único. Ni los sacerdotes gobernaban directamente, lo que los habría sometido a las complejidades y compromisos del poder temporal, ni los reyes podían gobernar sin la legitimación sacerdotal, lo que los obligaba a respetar ciertos límites. Un sistema ingenioso donde cada parte necesitaba a la otra, mientras mantenía su esfera de influencia propia. Para Spinoza, la teocracia representa la forma más perfecta y completa de control social. ¿Por qué? Porque cuando las leyes civiles se presentan simultáneamente como mandatos divinos, la desobediencia no constituye un simple crimen contra el Estado, sino un pecado contra Dios mismo. Las dimensiones política y metafísica de la transgresión se fusionan, haciendo casi imposible la resistencia organizada. En el Estado hebreo, observa el filósofo, el derecho civil y la religión no eran sino una misma cosa. Esta fusión generaba una obediencia mucho más profunda que la que cualquier sistema meramente coercitivo podría lograr. No se obedecía por miedo a la policía o al ejército, sino por temor a la condenación eterna, al castigo divino, a la exclusión de la comunidad de los elegidos. ¿No es este un dispositivo de control mucho más eficiente y económico que cualquier aparato represivo visible? El poder teocrático opera a nivel de las conciencias, instala su vigilancia en el interior mismo del sujeto. Cada individuo se convierte en su propio carcelero, en el vigilante de sus propios pensamientos y deseos. El análisis spinoziano de la teocracia hebrea no se limita a describirla, sino que revela su lógica interna. En este sistema, el texto sagrado se convierte en la constitución política fundamental. Sin embargo, como todo texto, requiere interpretación. ¿Y quién controla la interpretación legítima? Precisamente aquellos que derivan su poder de dicha interpretación, los sacerdotes y profetas. De aquí, señala Spinoza, surgió en la Iglesia un nuevo poder sacerdotal y un nuevo odio, el más amargo de todos, el odio teológico. Este odio teológico no es accidental sino estructural. Los guardianes de la interpretación ortodoxa deben necesariamente perseguir las interpretaciones alternativas, pues éstas amenazan directamente la base de su poder. El monopolio de la interpretación constituye para Spinoza el núcleo mismo del poder religioso. Quien puede determinar lo que significa el texto sagrado, controla, en última instancia, lo que Dios ordena. Y dado que el texto bíblico está lleno de ambigüedades, contradicciones y pasajes oscuros, el campo para la manipulación interpretativa es prácticamente ilimitado. ¿No resulta revelador que muchos pasajes bíblicos parezcan justificar precisamente las prerrogativas de quienes los interpretan? ¿No es sospechoso que la voluntad divina coincida tan frecuentemente con los intereses temporales de la casta sacerdotal?
Para Spinoza, esta circularidad no es casual. El canon bíblico mismo fue seleccionado y editado por aquellos cuyo poder legitimaba. El filósofo holandés identifica otro mecanismo crucial del control teocrático: la ritualización de la vida cotidiana. Las leyes ceremoniales, tan características del judaísmo antiguo, no son para él meros caprichos divinos, sino dispositivos políticos geniales que regulaban hasta los detalles más íntimos de la vida diaria. Al prescribir cómo vestirse, qué comer, cuándo trabajar o descansar, con quién casarse o no, estas leyes creaban una identidad colectiva claramente diferenciada y controlaban cada aspecto de la existencia individual. Los hebreos, escribe Spinoza, no estaban obligados a vivir según la razón, sino según una ley particular de su estado. Es decir, no se esperaba de ellos que comprendieran racionalmente el propósito de estos rituales, sino que los obedecieran ciegamente como mandatos divinos. La obediencia, no la comprensión, era la virtud cardinal de este sistema. La paradoja fascinante que Spinoza señala es que este sistema teocrático, diseñado inicialmente para un pueblo de dura cerviz que acababa de salir de la esclavitud egipcia, acabó perpetuando precisamente la mentalidad de esclavo que pretendía superar. Al fomentar la obediencia ciega por encima del pensamiento crítico, al priorizar el ritual externo sobre la comprensión interna, el sistema teocrático atrofiaba las capacidades racionales necesarias para la verdadera libertad. Sin embargo, Spinoza identifica en la historia bíblica un contrapunto fascinante a este sistema: la figura de Cristo. Para el filósofo holandés, y esto es revolucionario en un judío del siglo XVII, Jesús representa un momento de ruptura en la historia de la religión, no porque fuera un Dios encarnado, sino porque enseñó una religión puramente moral, dirigida a la interioridad, que prescindía de la mediación sacerdotal y de la parafernalia ritual. Cristo, escribe Spinoza, no tanto promulgó leyes como enseñó doctrinas morales. Y añade, a quienes se convertían los liberaba de la servidumbre de la ley, y por eso mismo consolidaba aún más su enseñanza y la grababa en lo profundo de sus corazones. Cristo representaría así un intento de emanciparse del sistema teocrático, de reemplazar la ley externa por el principio moral interno del amor. Pero ¿qué ocurrió con este mensaje revolucionario? Para Spinoza, la ironía trágica es que fue rápidamente institucionalizado, ritualizado y convertido en un nuevo sistema de control. La Iglesia cristiana, especialmente después de convertirse en religión oficial del Imperio Romano, reprodujo los mismos mecanismos teocráticos que Jesús había cuestionado: un clero privilegiado, rituales obligatorios, persecución de los disidentes, alianza con el poder político. No es extraño, parece preguntarnos Spinoza entre líneas, que un mensaje de liberación interior se haya convertido en un nuevo sistema de sometimiento. ¿No es paradójico que las palabras de quien cuestionó a los sacerdotes de su tiempo sean ahora monopolizadas por una nueva casta sacerdotal? La libertad de pensamiento como derecho natural. ¿Has considerado alguna vez lo absurdo que resulta intentar controlar el pensamiento de otras personas? ¿Qué tipo de poder pretende extenderse no solo sobre las acciones de los súbditos, sino también sobre sus ideas, creencias y convicciones más íntimas? ¿Y qué nos dice sobre la naturaleza humana el hecho de que, a lo largo de la historia, tantos regímenes políticos y religiosos hayan intentado precisamente esto? Para Spinoza, el control del pensamiento no solo es tiránico, sino fundamentalmente imposible. El Tratado Teológico Político contiene una de las defensas más apasionadas y rigurosas de la libertad de pensamiento y expresión jamás escritas, anticipándose en más de un siglo a los argumentos de los grandes pensadores de la Ilustración. ¿Con qué derecho, se pregunta Spinoza, pueden quienes detentan el poder determinar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es piadoso y lo que es impío? La respuesta es contundente: con ninguno.
el derecho a pensar libremente no es una concesión graciosa del Estado o de la Iglesia, sino un derecho natural inalienable, una extensión directa de nuestra naturaleza como seres pensantes. ¿Por qué es imposible renunciar a este derecho? Porque, argumenta Spinoza, nuestro pensamiento no está sujeto a nuestra voluntad. No podemos decidir creer o no creer algo. La creencia surge del encuentro entre nuestra mente y la evidencia disponible. Un Estado puede obligarnos a actuar de cierta manera o a pronunciar ciertas palabras, pero no puede forzarnos a creer genuinamente algo que nuestra razón rechaza. Es imposible, escribe el filósofo, que la mente esté absolutamente bajo el control de otro, ya que nadie puede transferir a otro su derecho natural o facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni ser obligado a hacerlo. Y añade, por tanto, se considera violento aquel gobierno que impera sobre las mentes. ¿No ves la radicalidad de esta posición? En una época donde tanto católicos como protestantes, tanto monárquicos como republicanos, consideraban legítimo perseguir la herejía y el error, Spinoza afirma la absoluta libertad interior como un hecho natural inalterable. El pensamiento, por su propia naturaleza, escapa a todo intento de control externo. Pero Spinoza va más allá. No solo es imposible controlar efectivamente el pensamiento, sino que intentarlo es políticamente contraproducente. Los regímenes que persiguen la disidencia intelectual no logran eliminarla, solo la convierten en clandestina, fomentando el resentimiento, la hipocresía y eventualmente la rebelión. ¿Qué puede haber más pernicioso para un Estado, se pregunta, que el que se envía al exilio como a malhechores, a hombres honorables, porque tienen opiniones distintas y no saben disimularlas? Y sentencia, no hay nada más eficaz para suscitar sediciones que el que se promulguen leyes sobre cuestiones especulativas. La persecución del pensamiento tiene otra consecuencia nefasta. Destruye precisamente las virtudes cívicas que un Estado debería fomentar. Una sociedad donde las personas temen expresar sus opiniones genuinas es una sociedad de hipócritas y aduladores, no de ciudadanos. El miedo a la persecución intelectual corrompe el carácter, premia la simulación por encima de la honestidad y socava la confianza necesaria para la vida en común. Los que tienen conciencia de ser honrados, observa Spinoza, no temen morir como criminales, ni huir con ignominia para escapar al suplicio. Es decir, quienes tienen verdaderas convicciones preferirán el exilio o incluso la muerte antes que renunciar a lo que consideran verdadero. La persecución, por tanto, no elimina las ideas disidentes, solo elimina físicamente a los disidentes más honestos y valientes. Para fundamentar filosóficamente la libertad de pensamiento, Spinoza establece una distinción crucial entre el ámbito de la fe y el de la filosofía. La fe, argumenta, se ocupa de la piedad y la obediencia, la filosofía de la verdad. Estos dos dominios no deben interferir entre sí. La filosofía no debe pretender regular la práctica religiosa y la religión no debe intentar dictar verdades filosóficas o científicas. La fe, escribe Spinoza, concede a cada uno la máxima libertad de filosofar, para que pueda pensar lo que quiera sobre todo tipo de cosas sin cometer crimen. Y añade, solo condena como herejes y cismáticos a quienes enseñan opiniones que incitan a la contumacia, los odios, las disputas y la ira. ¿Ves la genialidad de esta maniobra conceptual? Spinoza redefine la herejía. Ya no consiste en tener opiniones teóricas incorrectas, sino en promover activamente la violencia y la intolerancia. Un ateo pacífico y respetuoso no sería hereje. Un teólogo que incitara al odio contra otros grupos. Sí, esta separación entre fe y filosofía permite a Spinoza reclamar plena libertad para la investigación científica y filosófica. La Biblia, insiste, no es un tratado de astronomía, física o metafísica.
Su propósito es moral, no científico. Por tanto, es absurdo intentar derivar teorías científicas de los textos sagrados, o peor aún, condenar descubrimientos científicos porque parecen contradecir interpretaciones literales de pasajes bíblicos. ¿No resulta esta posición sorprendentemente actual? Aún hoy vemos conflictos entre ciertas interpretaciones religiosas literalistas y el conocimiento científico, especialmente en campos como la evolución, la cosmología o la bioética. El argumento spinoziano sigue siendo pertinente. La religión debe ocuparse de la conducta moral, no de las teorías científicas. Los principales enemigos de la libertad de pensamiento, señala Spinoza, son los teólogos que pretenden extender su autoridad más allá del ámbito moral, convirtiéndose en árbitros del conocimiento científico y filosófico. Estos teólogos representan un peligro doble. Por un lado, obstaculizan el avance del conocimiento. Por otro, corrompen la religión misma al convertirla en un conjunto de dogmas especulativos en lugar de principios prácticos para la vida buena. Quizá alguien diga, anticipa Spinoza, que, aunque la ley divina esté escrita en el corazón, la Escritura sigue siendo la palabra de Dios y que por tanto no es lícito afirmar de la Escritura lo que aquí afirmamos. A lo que responde: yo también estoy convencido de que la Escritura es la palabra de Dios, y esto por esta razón, porque me enseña la verdadera piedad. Pero si alguien pretendiera propugnar algo contrario a lo que he expuesto, aduciendo la autoridad de la Escritura, le pediría que me mostrara algún pasaje decisivo. ¿No es fascinante cómo Spinoza desarma el argumento antes incluso de que se plantee? La Escritura es palabra de Dios, precisamente porque enseña la verdadera piedad, amor a Dios y al prójimo, no porque ofrezca verdades científicas o metafísicas infalibles. Y quien pretenda limitar la libertad de pensamiento en nombre de la Biblia, tendría que mostrar pasajes que explícitamente condenen dicha libertad. El filósofo va más allá, argumentando que la libertad de pensamiento y expresión no solo debe ser tolerada, sino activamente fomentada por un Estado sabio. Una sociedad donde las ideas circulan libremente será más innovadora, más capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes y menos propensa a caer en dogmatismos paralizantes. En una libre república, escribe Spinoza, es lícito a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que piense. Esta libertad no es un lujo o un peligro, sino la condición misma de la salud política. Los ciudadanos que pueden expresarse libremente desarrollan un vínculo más fuerte con su comunidad política, sienten que el Estado les pertenece, que son parte activa de él, no meros súbditos pasivos. ¿Por qué entonces tantos regímenes, antiguos y modernos, se han empeñado en controlar el pensamiento? Para Spinoza, la respuesta es simple: porque los gobernantes temen la verdad, temen que el libre examen de las instituciones y tradiciones revele su carácter arbitrario o injusto. Temen, en definitiva, que la luz de la razón disipe las tinieblas de la superstición sobre las que a menudo se asienta su poder. El gran secreto del régimen monárquico, sentencia Spinoza, y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Y añade: la mayor tiranía es la que se ejerce contra la mente humana. Para el filósofo holandés existe una correlación directa entre libertad intelectual y estabilidad política. Los estados que respetan la libertad de pensamiento son más estables porque generan un consentimiento genuino entre sus ciudadanos. Los regímenes que reprimen la disidencia intelectual, en cambio, dependen exclusivamente del miedo, y es imposible, nos recuerda Spinoza, que el miedo gobierne sin que haya alguna indignación. ¿No resulta esta visión sorprendentemente moderna? Spinoza parece anticipar aquí los argumentos que desarrollarían siglos después teóricos como John Stuart Mill sobre el valor social de la diversidad de opiniones, o Karl Popper sobre la importancia del criticismo para el avance del conocimiento.
La democracia emerge en el pensamiento espinociano como la forma de gobierno más acorde con esta libertad fundamental, no porque la democracia sea perfecta, sino porque distribuye el poder político de manera que dificulta la imposición arbitraria de una única visión del mundo. La pluralidad de voces inherente al sistema democrático funciona como contrapeso natural contra los intentos de dogmatismo. En una democracia, observa el filósofo, hay menos que temer de los absurdos, porque es casi imposible que la mayoría de una sola asamblea, si es grande, se ponga de acuerdo en un mismo absurdo. Aunque las mayorías pueden equivocarse, es menos probable que cometan los mismos errores catastróficos que un monarca o una pequeña oligarquía aislada del escrutinio público. La religión universal de Spinoza. ¿Has considerado alguna vez que detrás de los rituales y dogmas religiosos podría existir una esencia universal mucho más simple? ¿Y si todas las religiones, despojadas de sus elementos accidentales, compartieran un núcleo ético fundamental? Spinoza se atrevió a formular estas preguntas en pleno siglo XVII, cuando hacerlo significaba arriesgar no solo su reputación, sino su vida misma. Para este filósofo excomulgado, la verdadera religión no consiste en elaborados rituales ni en la aceptación ciega de dogmas incomprensibles, sino en algo mucho más esencial, la práctica de la justicia y la caridad. Esta visión revolucionaria identificaba un núcleo ético universal accesible a cualquier ser humano, independientemente de su cultura o educación. No es sorprendente que un pensador judío excomulgado propusiera una visión religiosa que trascendía todas las divisiones sectarias de su época. El filósofo estableció una distinción crucial que sigue siendo relevante hoy: la diferencia entre fe verdadera y superstición. La primera orienta al ser humano hacia la práctica moral y la libertad interior. La segunda lo esclaviza mediante rituales vacíos, dogmas incomprensibles y temores irracionales. ¿No resulta inquietante comprobar cómo las instituciones religiosas, a lo largo de la historia, han fomentado sistemáticamente la segunda en detrimento de la primera? Quizás uno de los aspectos más provocadores del pensamiento espinociano fue su interpretación de la figura de Jesús. ¿Quién era realmente Cristo para Spinoza? No un Dios encarnado, como sostiene la ortodoxia cristiana, sino el máximo exponente de la filosofía moral. Su grandeza, según el filósofo holandés, radicó en haber sabido transmitir verdades éticas universales mediante un lenguaje accesible al entendimiento común, utilizando parábolas y ejemplos prácticos en lugar de argumentaciones abstractas. ¿No desafía esta visión tanto al cristianismo tradicional como al judaísmo ortodoxo? ¿Puede la religión, en lugar de someter a los humanos a autoridades externas, guiarlos hacia una auténtica libertad interior? Spinoza creía firmemente que sí. Su propuesta religiosa no requería intermediarios sacerdotales ni complejas estructuras eclesiásticas. ¿Qué necesitaba entonces? Únicamente una comprensión adecuada de la naturaleza y de nuestro lugar en ella. ¿No resulta revolucionario pensar que la verdadera espiritualidad podría prescindir de templos, rituales y jerarquías? La religión universal de Spinoza invita a cada ser humano a convertirse en intérprete de su propia experiencia espiritual. ¿No es este el mayor desafío que podía lanzarse contra las estructuras religiosas establecidas, que basaban su poder precisamente en el monopolio de la interpretación de lo sagrado? El legado revolucionario del pensamiento spinociano. ¿Cómo explicar que un filósofo relativamente desconocido en su época haya llegado a ser considerado el padre intelectual de la modernidad? El impacto del tratado teológico político fue tan profundo que durante más de un siglo pocos intelectuales se atrevieron a citarlo directamente. ¿No resulta fascinante que incluso filósofos de la talla de Leibniz, que privadamente admiraban el pensamiento de Spinoza, se vieran obligados a denunciarlo públicamente para evitar ser asociados con sus peligrosas ideas? A pesar de esta aparente invisibilidad,
las ideas spinocianas se filtraron silenciosamente en el pensamiento europeo, como un río subterráneo que finalmente emerge con toda su fuerza durante la Ilustración. ¿Acaso no encontramos en Spinoza la primera formulación clara de conceptos que hoy consideramos fundamentales? La separación entre Iglesia y Estado, la libertad de pensamiento y expresión, la crítica histórica de los textos sagrados. Voltaire, Diderot y otros filósofos reconocerían más tarde, aunque a veces de forma velada, su enorme deuda intelectual con el filósofo holandés. No es significativo que muchos de los principios que consideramos pilares de la Ilustración encontraran su primera expresión sistemática en la obra de este pensador excomulgado y marginado. Más allá de su crítica bíblica, Spinoza sentó las bases del pensamiento secular moderno al proponer por primera vez en la historia occidental un sistema ético y político completamente independiente de fundamentos religiosos. ¿No prefigura esta visión nuestra concepción contemporánea del Estado y la sociedad civil? Sin embargo, podemos realmente afirmar que el proyecto emancipador de Spinoza ha sido completado. Su análisis de la manipulación a través del miedo y la superstición sigue vigente en nuestra era digital. ¿Acaso las redes sociales no han creado nuevos y sofisticados mecanismos de control basados en el miedo y la desinformación? ¿No proliferan hoy las teorías conspirativas y las fake news que, como las supersticiones de antaño, mantienen a muchos en un estado de ansiedad permanente y los hacen vulnerables a la manipulación? El desafío spinociano continúa siendo una tarea inacabada. En una época en que la información circula a velocidades inimaginables para el filósofo del siglo XVII, ¿no se vuelve aún más crucial su llamado a desarrollar un pensamiento crítico e independiente? La actualidad de un pensamiento revolucionario. ¿Qué puede enseñarnos hoy un filósofo que escribió hace casi 4 siglos? En una era marcada por la polarización ideológica y religiosa, ¿nos resulta extraordinariamente actual la propuesta spinociana de una ética universal basada en principios racionales accesibles a todos los seres humanos? En nuestras sociedades cada vez más diversas culturalmente, el llamado de Spinoza a separar los elementos esenciales de la religión, justicia y caridad de sus aspectos accidentales, rituales y dogmas específicos, ofrece una base para el diálogo intercultural que trasciende las divisiones sectarias. No necesitamos urgentemente este tipo de pensamiento integrador frente al auge de los fundamentalismos religiosos y los nacionalismos excluyentes. La crítica spinociana a la manipulación religiosa también ilumina fenómenos contemporáneos. No encontramos hoy líderes políticos que utilizan el miedo a un enemigo externo o interno para consolidar su poder, tal como Spinoza denunció que hacían las autoridades religiosas de su tiempo. No vemos cómo ciertos medios de comunicación explotan sistemáticamente los temores colectivos para aumentar su audiencia. Quizás uno de los aspectos más relevantes del legado spinociano sea su defensa de la libertad de pensamiento como derecho natural inalienable. En tiempos de creciente vigilancia digital y algoritmos que filtran la información que recibimos, ¿no se vuelve aún más esencial su advertencia sobre los intentos de controlar lo que los ciudadanos pueden pensar? La visión de Spinoza sobre la relación entre libertad de expresión y estabilidad política también merece una relectura urgente. Para el filósofo, un Estado que reprime el pensamiento no solo actúa de forma tiránica, sino contraproducente, pues genera resistencias clandestinas y debilita los vínculos sociales necesarios para una comunidad política saludable. ¿No hemos visto confirmada esta intuición repetidamente a lo largo de la historia? El Tratado Teológico Político realizó la hazaña intelectual más valiente de su tiempo: desnudar los mecanismos de control psicológico y político ocultos tras el velo de lo sagrado. Es importante entender que Spinoza no buscaba destruir la religión en sí misma, sino purificarla de sus elementos manipuladores y supersticiosos, rescatando su núcleo ético universal.
¿No es esta una distinción crucial que muchos críticos contemporáneos de la religión suelen pasar por alto? Hoy, casi 4 siglos después de su muerte, las herramientas críticas que Spinoza nos legó son más necesarias que nunca. Su llamado a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las narrativas que se presentan como incuestionables y a construir una comunidad política basada en la libertad de pensamiento, sigue siendo nuestra mejor defensa contra quienes intentan controlar nuestras mentes a través del miedo. El legado eterno del filósofo excomulgado Baruch Spinoza murió en 1677 a los 44 años, en la pobreza y relativamente desconocido. Sus obras más radicales se publicaron póstumamente y fueron inmediatamente prohibidas por las autoridades religiosas y políticas. ¿No resulta paradójico que un pensador tan marginado durante su vida haya llegado a ejercer una influencia tan profunda en el desarrollo del pensamiento occidental? Como escribió el propio Spinoza, con palabras que resuenan a través de los siglos, el fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino hacer que su mente y su cuerpo se desenvuelvan en seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odio, ira o engaño, ni se hagan injusticia. El fin del Estado es, pues, la libertad. ¿No es esta visión de una comunidad política basada en la libertad y la razón el horizonte hacia el que seguimos caminando? El desafío spinoziano continúa vigente. Construir sociedades donde el pensamiento crítico florezca sin temor, donde la diversidad de ideas sea valorada como una riqueza colectiva y donde la búsqueda de la verdad no esté subordinada a intereses políticos o económicos. En un mundo donde nuevas formas de superstición y manipulación proliferan día a día, no necesitamos más que nunca el coraje intelectual de Spinoza. ¿No deberíamos, como él, atrevernos a cuestionar incluso aquello que se presenta como sagrado e incuestionable? El legado más valioso que nos dejó este pensador excomulgado quizás sea precisamente esto: la convicción de que la verdadera libertad comienza cuando nos atrevemos a examinar críticamente las narrativas que pretenden dominar nuestras mentes, sean estas religiosas, políticas o económicas. ¿Existe una lección más importante para nuestro tiempo?